Bien, amigos, hoy tenemos la participación de nuestro ministro de Administración Pública. Él es un socio de nosotros porque nos ha venido informando paso a paso el proceso de modernización de la administración pública. Y a nosotros mismos nos ha puesto la pila porque hemos tenido que reorganizar todo el organigrama, hemos tenido que modernizar las dependencias nuestras y el último paso, gracias a sus orientaciones y seguimientos, la puesta en operación de nuestra oficina de transparencia, información pública. Así es que agradecemos mucho. De Ramón Ventura Camejo hay que decir dos cosas. Primero, miembro del comité político. Sí, así. ¿Tú sabes por qué? Porque siempre se asocia a la dirección del PLD a la cosa mala. La corporación, la que sé yo cuándo. Sí. Entonces, él a las 5 de la mañana estaba montado en un carro para coger para la capital, porque vive en Santiago, donde es un líder en Santiago de político, de importancia, de mucha influencia política. Aunque su sede esté aquí. Y él viene a trabajar y se queda en Santiago. Y ya todo el mundo vio su declaración jurada de bienes. Eso es lo que Participación Ciudadana tiene que ver también. Porque eso es lo que no lo ven, no es que no lo ven, es que no le da la gana de ver. Yo tenía esa espinita para decir y poner como ejemplo a un gran ciudadano que le tenemos nosotros el privilegio de tener con nosotros. Así mismo. Buenos días. Buenos días. Bienvenido. Bueno, hoy queremos pasar revista a lo acontecido en este año. Usted es un actor de primerísima fila porque ha estado insistiendo en que las cosas mejoren. Consiguió la ley de salarios. Sí, señor. Entonces estamos dando pasos trascendentes. Así que adelante, pasemos revista. Primero con la ley de salario. ¿En qué país del mundo se le pone tope de que nadie puede ganar más que el presidente? Esto y lo otro. Yo lo digo porque soy empleado. No me gustaría que me pongan tope cada vez que uno está pidiendo un aumento o algo. Que no, usted no puede ganar tanto. Explíquele por qué. Eso yo quisiera saber. ¿Por qué si a mí me ponen, nombran viceministro? No, su salario tope tanto. No puede ser de ahí. Y bueno, pues me voy a otro sitio donde me paguen más. ¿Por qué el salario tiene que ver con la transparencia y tiene que ver con la honradez? Y no con la competencia por el puesto. Tiene que ver con todo. Sí, tiene que ver. La ley está diseñada para que tenga que ver con todo. Esta es una ley que fue ampliamente debatida con todos los sectores, con el sector financiero dominicano público, Que conte. también con el sector empresarial, con los medios, con las universidades, con personalidades extranjeras. Aquí circularon varios de ellos cuando venían al país, españoles, chilenos, costarricenses, brasileños, e incluso vino alguien de Estados Unidos que se nos facilitó para debatir el tema. Y pues en general la ley persiguió tres objetivos. Primero, el principio de jerarquía salarial. Esto en el sentido de que en un ministerio nadie puede ganar más que el ministro, porque supone que el ministro no es un improvisado, es una persona con una calidad política, con un conocimiento en principio de la propuesta programática del presidente en su sector. Claro. Por eso son cargos de libre nombramiento y remoción, de confianza de los presidentes, porque son portadores de su pensamiento, de su programa en un sector determinado. Igualmente en el caso del presidente de la República, cuando se ha hablado de que el presidente, como jefe de Estado, en el caso nuestro y de gobierno, pueda ostentar el máximo salario. Y a veces usted le dice, bueno, pero que entonces un técnico que hizo doctorado en Harvard, y entonces, ¿qué va a pasar con él? ¿Y quién va a tomar las decisiones más importantes de los dos? ¿Quién corre más riesgo? Un presidente, por sus políticas, puede llevar un desastre a un país, pero también un presidente puede acabar en la cárcel por sus decisiones, y no así los técnicos, porque siempre el presidente incluso es responsable de lo que hacen los técnicos. No solamente de sus decisiones, sino que también él es responsable en términos incluso políticos, y eso aquí lo sabemos muy bien, como a veces cuando falla alguien se quiere no fortalecer, cuando a veces existen atribuciones muy particulares. De esta manera que ese es un principio. Ahora bien, como tuvimos esa asesoría de gente muy capaz, muy competente, en definitiva lo que se persigue es que la ley de salario sea un instrumento efectivo de gestión de personal, que incentive la productividad.
Todo lo contrario. ¿Qué nos decían nosotros los franceses que debatimos con ellos sobre otro tema? Que en Francia un servidor público puede duplicar su salario en función de su desempeño. Esto es, puede ganar 10.000 euros de salario base, pero puede llegar hasta 20.000 euros por su desempeño, por su productividad, por sus resultados, por el plus que produce. Entonces, eso es lo que está persiguiendo también esta ley, incentivando a los técnicos que están ahora en la capacidad de incrementar su salario. Ponga un ejemplo, ¿cómo se verificaría un técnico? Ese plus, ¿cómo se aplicaría? ¿Cómo se aplicaría? Bueno, porque lo otro es fuga de es la medición de resultados, porque él trabaja con un plan de la institución. Hay un plan estratégico, hay un POA, o sea, un plan operativo anual. Sí. Entonces hay unas evaluaciones. Él tiene una parte en los procesos de institución, entonces a él se le debe medir cuáles son las cosas que él ha incorporado, qué cosas le ha agregado a las tareas que le corresponden. En el caso de los médicos, eso no más concreto. Exactamente, exacto. Un médico que, como dice el Colegio Médico en sus propios reglamentos, que se inserte en la recertificación. La recertificación, que el médico se actualiza permanentemente, o sea, que ha hecho un posgrado, una maestría, sí. Eso ya tiene que darle un factor de incentivo a su salario. Yeah. Un médico que usted lo manda a Pedernales, de la capital, igualmente usted le da un incentivo. Un médico que produjo tanta cirugía en el mes, esos son incentivos. Un médico que le dio consulta a un nivel determinado de pacientes, otros incentivos. No sé, productividad, y eso puede trasladarse a cada una de las áreas, que a veces son menos tangibles, pero sí son, diríamos, medibles en cuanto a rendimiento. De tal manera que eso por un lado. Por otra parte, la ley no es un código fundamentalista, o sea, no es musulmán, sino que establece que en cada sector la entidad direccional establezca un reglamento. Por ejemplo, en el caso del Banco Central, se establece que la Junta Monetaria defina en un reglamento. Nada más se pide eso. Desglose en un reglamento por qué cada uno de sus integrantes ganan tal. Desglósenlo, ¿por qué? Por este factor. Bueno, por el factor de que formación profesional, por su factor cumplimiento del plan, es decir, por su factor de innovación. La innovación hoy es el factor que más se incentiva en Europa. Usted conversa con alguien de la Dirección de Administración Pública Europea y su palabra repetitiva es innovación, innovación, innovación. Porque en un mundo hoy como el que vivimos, de transformación, de que las rutinas son cuestionadas, de que hay que, como decía Peter Drucker, desaprender cosas. Entonces lo que se incentiva siempre es innovar. Entonces la innovación es otra forma de reconocer al empleado, tema salarial. Por eso se traduce en un reglamento, porque la ley no puede recoger cosas de detalles. Sí. Y quizás está la confusión. No sé, se persigue jerarquía salarial, pero se persigue convertir el salario en una herramienta de una gestión de personal, la transparencia, porque usted tiene que decir por qué gana lo que gana. Nosotros no hemos dicho que le rebajen a nadie, sino que se establezca por qué lo gana. Sí, ¿cuáles son los factores? Sí. Pero hay un ejemplo, Ramón. Yo trabajé en CEDOPEX, Centro de Promoción de Exportaciones, hace ya casi 20 años. 20 años, desde el 93. Sí, 20 años, 91, 93. Ese era uno que... Yo era editor del diario. Sí. Y usted era... Yo era funcionario de ahí. Era quizá una de las agencias que más promovía la capacitación, principalmente porque organismos internacionales la ofrecían. Entonces todos los técnicos estuvieron en Taiwán, en Europa, en Estados Unidos. ¿Y qué devino el CEDOP? El salario más alto era el mío, pero se estaba acercando ya, aparte del director. Los ministros ganaban 12.000 y tanto, ya, cuando tú llegaste a 12.000 pesos, ya. ¿Qué terminaron? Que ahora tú lo buscas, todos están en el sector privado, porque el sector privado nada más esperaba que lo prepararan. Experto en comercio exterior, iba a uno de los departamentos de las grandes empresas y se fueron todos para el sector privado. Ahora, yo no sé, pero mi temor es que por el mismo incentivo, digan, no, pero si yo estoy en esta institución y cumplo con su programa estratégico y todo lo demás, quizá, y soy amigo del ministro, quizá me aumenten un 5, un 10%. Yo me voy a la cervecería, a Brugala, que sé yo, ¿qué ando?
a cualquier grande empresa, y rápidamente Manuel Estrella me dice, no, tú vas a ganar 2 veces lo que tú ganas ahí. Yo quisiera saber cómo el sector público puede competir en calidad si el salario ahí ya le ponen por ley un salario base. Salario base. Salario base, pero por su productividad, por su superación, por su innovación, entonces le entran otros factores. De tal manera que esa es, diríamos, la explicación que salva la ley. Con respecto a la inflación, en el ¿qué dice la ley? Perdóneme, yo me estoy metiendo porque me duele. Yo lo sé. Sí, la ley le establece que cada 2 años debe revisarse este salario, cada 2 años. Otros países lo hacen anual, pero en este caso dice que cada 2 años hay que revisar el reglamento. Debo decirle que este es un proyecto de ley, como toda ley fue al Congreso. Inicialmente nosotros no habíamos propuesto ningún tipo de escala en el proyecto de ley, porque entendíamos que es muy movible una base salarial, pero el Congreso tiene sus facultades y entonces decidió establecer un tope, hasta un tope, de tal manera para que... ser sincero, porque la población estaba preocupada también por las alzas de salario que se han impuesto, instituciones autónomas como el Banco del Estado, el Banco Central y otras más, que se pagan dinero, sumas exorbitantes. Sí, había un contexto, ciertamente, había un contexto de presión, o sea, de que fruto de ese tipo de situaciones, pero, como le digo, eso es el salario base. Si usted estudia, nadie le va a impedir que le hagan un incentivo. Si usted innova en su trabajo, si usted produce, si usted le mide el desempeño, entonces eso puede ampliarse. Y el sector público tiene también otras ventajas, como son los horarios, como son, por ejemplo, la ley de función pública, que le da permanencia, que le da ciertas garantías que no el sector privado. Mucha gente del sector público también es profesor, o sea, tiene un horario que le permite desempeñar otras funciones, tiene vacaciones, es decir, una serie de incentivos adicionales. Ya hay cesantía, indemnizaciones, derechos adquiridos. El Estado financia la formación. Aquí usted ve muchos empleados públicos que están en Estados Unidos en este momento, o en España, o están en Francia, haciendo maestría o cursos financiados por el Estado. El Estado ha sido un gran formador de personal. Sí. Y eso es importante para el país, incluso para la sociedad dominicana. Pero sus preocupaciones, que yo pienso, son válidas desde el punto de vista si no se le explica, si no le damos detalle, pero obviamente que no, eso no traiciona el espíritu de una gestión efectiva. Lo único que le digo a Pedro es que perdóneme que te interrumpa, sí. El Banco de Reserva se maneja, ya que él lo mencionó, no con dinero de los contribuyentes, sino con utilidades, que ahí van los planes de que no es lo mismo que el CERTV, que se maneja con dinero de los contribuyentes. Como eso no fue a mí, yo eludo. La aclaración es pertinente. Solamente le tiro los detrales. Sí, la aclaración es pertinente. Una pregunta, ministro. Una precisión. Por ejemplo, en el caso de los médicos, esto es muy precisarlo. El ingreso, el adicional que recibe el técnico, o el especialista, o el profesional, que por ejemplo se le reconoce, él ha aportado esta innovación, que ya se queda como un activo de la institución. Pero se encuentra con el caso del médico. Yo conocí el caso de un médico que me sorprendió. Un médico de Dajabón ganó más dinero por todos los incentivos que un médico de Luis Eduardo Aybar. Y cuando yo pienso en Dajabón, pienso en la capital, y hago la pregunta, y me dice, no, lo que ocurre es que ese médico de Dajabón se le han contado las cirugías en las que él participó y que fue el ejecutivo. Y entonces lo que yo hablo, ese médico recibe estos ingresos por esa gestión. Esto no es permanente, es cada caso por resultados, cada mes. Sí, son factores variables. Sí, exactamente. Porque en base a su rendimiento sí. no puede ser fijo. Fijo es en función de su profesión. Y en el caso de los médicos se está trabajando arduamente en el tema salarial. Aquí nos ha acompañado un experto colombiano que se reúne con el colegio médico, con nosotros y todos los sectores, porque la ley de carrera sanitaria está en el Congreso, que sería el próximo reto nuestro. Aprobar esa ley y luego vendría a evaluar el desempeño. En salud pública, que es uno de los logros de este año del gobierno,
se ha fortalecido mucho la red hospitalaria. Nosotros estamos colaborando con Salud Pública en mejorar la gestión hospitalaria y la salud está bien diseñada, bien pensada, de que la puerta a la entrada a salud debe ser la atención primaria, la unidad de atención primaria que se basa en la promoción de la salud, diríamos, y la prevención, promoción y prevención, sí, donde según los estudios, el 60% de las personas que van a los hospitales hoy se puede resolver antes de llegar al hospital en esa unidad de atención primaria. Y en eso está la dirección actual del ministro de Salud Pública y está la presidencia de la República, en darle todo el apoyo a la atención primaria. Luego hay un segundo nivel, que ya es de cierto nivel de competencia de 4 áreas fundamentales, como sería, por ejemplo, medicina interna, cirugía, ginecotetricia, y entonces hasta esos casos. Luego tiene que ser referido a otro nivel, o sea que a los hospitales de tercer nivel solo llega por referimiento. Y luego hay un contrarreferimiento cuando usted va a atención primaria o a atención secundaria, donde a usted fue referido tiene que reportarle a quien les reportó cuál es su tratamiento para que ellos le den seguimiento. No sé, hay una unidad primaria por cada 500 familias. O sea, un sistema muy bien estructurado. Y el presidente Medina está respaldando arduamente esta red hospitalaria y se han establecido las redes. Incluso ayer participé en una reunión un evento donde el ministro de Salud Pública firmó acuerdo con un secretario de Barcelona, porque han sido muy exitosos en Barcelona con la atención primaria. Es decir, que el fortalecimiento de la atención primaria, el reforzamiento de los hospitales, es parte de la gestión del presidente Medina, en este caso, que ha hecho grandes inversiones en la reconstrucción de hospitales. En el caso nuestro de Santiago, ha hecho una inversión de 2.000 millones en el Hospital Caballo Báez para reestructurarlo y darle una fortaleza sísmica, porque la región salió hace tiempo del ciclo de los sísmicos, en cualquier momento puede haber un desastre. Entonces, ¿cuál es el lugar que debe dar más seguridad cuando hay una catástrofe? Un hospital. Un hospital. Y entonces la OPS pues recomendó que había que remodelarlo. Pero esta es una coyuntura que se está aprovechando para fortalecer la red con comunicación, que sepa el ciudadano que ahora no por concesiones, o sea, no por teorías y no por necesidad, no podrán ir a Caballo Báez en área determinada. Entonces eso está siendo referido y fortaleciendo al segundo nivel con los equipamientos de laboratorios, diríamos de cirugía y ese personal que es necesario. Entonces yo creo que esta coyuntura va a fortalecer esa red número 2, que es la de Santiago, Puerto Plata y Moca. Pero en definitiva, una de las grandes iniciativas del presidente Medina en el área de administración, de gestión, lo está haciendo actualmente los hospitales. Otro elemento importante que incluso hoy aparece en titulares, es el caso de la reforma policial. Hay una ley en el Congreso que fue producto de este gobierno y el presidente Medina incluso nos dijo de manera personal que quería que nos adentráramos en la gestión del personal de la policía y establecer el sistema de carrera en la policía, que sea en base al mérito, en base al desempeño, porque eso va a generar liderazgo y va a incentivar el buen trabajo. O sea, que no sea por recomendaciones políticas ni extrañas al servicio policial, que se logren los ascensos y se logren la jefatura, y además con una misión muy comprometida con la ciudadanía en un contexto de seguridad ciudadana. Se trabaja también activamente en una propuesta para el salario de la policía, porque también hay que provocar incentivos y remuneración donde el policía quiera su puesto. Ame su puesto, porque sabe que es bien remunerado, que los riesgos que corre pues son no solamente reconocidos de manera, diríamos, de personal, intangible, sino que también será manifestado en ingresos y en políticas sociales. Por lo tanto, ese es otro de los aspectos vinculados a nosotros, aunque sea medianamente, o sea, que es un logro de este año. Finju debe sentirse satisfecha porque esa sí está trabajando con la policía del Ejecutivo en la Policía Nacional. Claro que sí. Una reforma a esos niveles con la incorporación de su institución. Allí yo pienso que más de ahí. Bueno, la semana pasada, quizá ni lo sepa. La semana entera estuvimos trabajando con la policía, con un brigadier colombiano
que con él tenemos relaciones por razones de que ellos trabajan con calidad y ese trabajo de calidad nos ha vinculado a nivel de Iberoamérica. Un brigadier Riaño, que vino a mostrar a la policía por qué la policía colombiana aquí lo tenemos, es reconocida. Bueno, aquí está ese general Riaño, que estuvo la semana entera con la policía dominicana a través de talleres, reuniones, reflexiones, discusiones con ellos, y él volverá al país, porque se va a firmar un convenio de Estado a Estado para que la policía colombiana siga asesorando a la policía dominicana. Fue muy bien recibido por la policía. La policía conocía de él porque la policía tiene muchas relaciones internacionales, está muy unificada a nivel de toda Iberoamérica. Él es brigadier, un general colombiano, director de planificación de la policía, pero considera que también él es hermano del jefe de la policía actualmente. O sea, son dos hermanos que han logrado hacer carrera en Colombia. Y eso es una demostración de la intervención del presidente Medina para traer buenas prácticas policiales. Por supuesto. Y comenzar a tener una mejor policía en República Dominicana. Qué feliz Nosotros tres intervención y Orión tuvimos un testimonio personal, presencial del jefe de la policía, que nos invitó a almorzar con él y a decirnos exactamente que tiene esos propósitos que usted acaba de denunciar. Con esos mismos propósitos. Y de tal manera lo hizo que nos lo creímos. Claro que sí. Con firmeza. Él está convencido, con él he conversado y él tiene una visión muy clara. Muy clara, así es. Tiene muy buena formación y creo que tiene un liderazgo que será puesto al servicio de la policía. Dígame una cosa. Hay que darle oportunidad porque acaba de llegar. Claro que sí. A mí me interesan mucho los municipios. Y en el caso de los municipios, ¿qué se está haciendo con los municipios en esa materia? Porque eso es fundamental, señor, las administraciones municipales. Bueno, otra parte de este año es que se ha hecho un convenio con 40 municipios, con FEDOMOS, para profesionalizar los municipios. Eso es básico. Darle mayor capacidad de gestión a los municipios, de tal manera que puedan corresponder a los ciudadanos, porque es el poder más cercano al pueblo. Por supuesto. Y la Unión Europea, otro logro del gobierno, ha conseguido que va a financiar con cerca de 20 millones de euros el trabajo municipal, en lo que se refiere a fortalecimiento institucional. Hay un acuerdo más global que anunciará en su momento el presidente de la República sobre todo lo que significa la relación gobierno central y municipio. Se han hecho ya varias acciones, por ejemplo, el trabajo mancomunado de obra pública con los ayuntamientos para labores de infraestructura, pero habrá todo un programa acordado entre Siete Medina y los ayuntamientos para una labor mancomunada en beneficio de la comunidad que va de descentralización, de concentración, ayuda técnica, apoyo financiero, coordinación interinstitucional, de tal forma que el presidente ha pensado debidamente sobre cómo fortalecer la capacidad municipal, que es fortalecer la institucionalidad, porque es una idea central. Los países que avanzan, que se consolidan, son países con instituciones fuertes, instituciones con una misión clara, instituciones que trascienden a la persona y es lo que le da permanencia a la política pública. O sea que los ayuntamientos ha habido un trabajo muy estrecho. La próxima semana nos vamos a reunir con más de 1000 regidores de todo el país, por distintas zonas, sobre la base de sensibilizarlos sobre lo que implica la ley de función pública y intercambiar con la propia ley municipal para la profesionalización del municipio. Hay que identificar puestos que son de carrera en los ayuntamientos. Eso lo harían los consejos edilicios porque respetamos su autonomía. Exacto. Pero sí se le daría el apoyo técnico para que cuenten con el marco, con las orientaciones para redefinir esto. Hay 3 ejes importantes en todo este proceso que nosotros estamos notando de transformaciones que está experimentando el Estado bajo las administraciones del PLD. Educación en sus 2 vertientes, educación básica, ¿verdad?, y educación superior, turismo y agropecuaria. Agropecuaria con una gran diversidad de entidades que son las que la agrupan, turismo, que ya el presidente lo focaliza como el eje fundamental para empujar la economía, y educación, que es prácticamente lo básico. En esas áreas, ¿cómo ha estado el trabajo con ustedes? Bueno, hemos estado igual cumpliendo programas y convenios con educación.
ha habido un gran trabajo, tanto es así que parte de estos logros de este año es que más de 40 escuelas están participando del Premio a la Calidad en la Gestión Educativa, cosa que nunca había ocurrido antes, porque se estuvo sembrando, ahora viene la cosecha. Ya. Más de 40 escuelas. Más de 40 escuelas están ahora concursando para el Premio a la Calidad. Quiere decir, De gestión. gestión educativa, lo cual quiere decir que tienen un programa con un modelo de gestión y cuando se le hizo el autodiagnóstico, en ese diagnóstico aparecieron buenas prácticas que pueden ser reconocidas a través de un premio. Es un que hecho debe ser replicada, lógicamente. es un hecho sin precedentes, incluso en toda América Latina, que lo cual sabemos cómo esto se produce. Ellos se sienten sorprendidos que tantas entidades estén participando del Premio a la Calidad, porque normalmente los premios se mantienen entre 18, 22, 15 instituciones, y entonces solamente escuelas son más de 40. Qué bien. E igualmente hay planes sobre la mejoría de los procesos financieros y administrativos. Para este fin, bueno, aquí estamos con el presidente Medina. Esa fue la entrega del Premio a la Calidad este año, La calidad. que se hizo en la Pontificia Católica de San María Maestra, donde el ITLA ganó el gran galardón por el desarrollo de la calidad en ese centro, donde ha habido un buen liderazgo, ha habido un proceso de calidad. Ahí está el ingeniero Tavares recibiendo el premio. Al lado nuestro está el presidente de Fundive, es español, de la Fundación de la Calidad Iberoamericana, y obviamente el presidente Medina, que entrega el gran premio, lo cual realmente ya es una práctica recurrente en el país, que anualmente se entregan los premios a las entidades que logran Se lo disputan, mayor, claro y que lo sí. resaltan luego de recibido, porque se sabe que es una distinción muy especial y muy calificada. Y luego compiten a nivel internacional, y más de uno ha ganado premios internacionales, como el caso de Promese y el caso también del Instituto de la Propiedad Intelectual. O sea, también ha ganado reconocimientos Mira una cosa, internacionales. usted ha hecho un repaso interesante, Sí, interesante. y fíjese que ha respondido a interrogantes y preocupaciones De específicas. ONAPI, ONAPI. me va, José va y me puede liquidar. Sí, ONAPI. ONAPI y Promesa son las entidades que están más altas en el nivel de Iberoamérica en calidad. El nivel de Iberoamérica en calidad. Y Naciones Unidas le entregó un premio a Promese como mejor mejora de servicio en un año al servicio público. De manera que estamos coincidiendo con los mecanismos de evaluación internacional, los mecanismos de evaluación locales. Claro. Estas entidades, Sí. una gran parte de ellas, además de que promueven un modelo que estamos promoviendo nosotros, están certificadas con las normas ISO, normas internacionales. Por eso es que realmente pueden competir, porque también tienen las reglamentaciones, las estandarizaciones, las documentaciones que se exigen a nivel internacional. Y esto es un proceso muy importante en un mundo hoy globalizado, en un mundo de intercambio, porque hoy cuando usted exporta, por ejemplo, hay mucho control de la calidad. Sí. Pero no solamente de calidad en lo que se refiere a factores agrícolas, sino en calidad del mismo proceso en el cual fue llevado a cabo en ese producto, donde incluso los proveedores ya forman parte del proceso de calidad, porque la calidad se inició fue con el producto final, hoy es calidad total. Total. Y Toda la vinculando cadena. al proveedor. ¿Quién es el proveedor? ¿Cuáles son las seguridades del proveedor? Debo decir una pequeña anécdota en este punto. Yo viajaba a uno de estos eventos junto con Gregorio Montero, que es otro logro del país, porque actualmente presidimos el CLAP. La República Dominicana preside el organismo máximo de administración pública de toda Iberoamérica, que fue electo unanimidad por los iberoamericanos como un reconocimiento al país. Entonces Gregorio y yo, cuando viajábamos a estos eventos, pasábamos por Panamá y teníamos algo que consumir. Y entonces uno siempre se cuida que voy a consumir y dónde. Pero veíamos un restaurante que decía certificado con normas ISO. Entonces eso genera confianza. Claro. Vamos aquí porque esto tiene certificación. Mire, la semana pasada, fue esta semana que se oficializó ya la salida del organismo que va a calificar la calidad. Fue esta semana, ¿no? Claro, claro. ¿Cómo que se va a definir el organismo? ¿Te va a certificar? Un instituto ya oficial que va a certificar la calidad.
de los productos de consumo? Bueno, porque en realidad usted sabe que de manera tradicional esto se hacía en Indenor, el IBI, que ahora es el IBI. El ahora Instituto de Biotecnología e Innovación. que son los representantes aquí. Digenor, sí. sí. Que pasa que cambió el nombre con la nueva ley. Con la nueva ley, ¿ahora cómo se llama? Es el Instituto de la Gestión de la Calidad. Gestión de calidad. Que se ha desarrollado porque hay una nueva legislación. Entonces, precisamente eso es parte del sistema de la calidad en República Dominicana y a ellos que le corresponde establecer ese control. O sea, que Digenor. Mira una cosa, a propósito. Era antes Digenor. Antes Digenor, así es la cosa. Sí, esta semana fue que se dio la transición. Por lo que usted ha dicho, y es interesante hacer notar esto, lo que ha habido es una continuidad, pero siempre en ascenso, en calidad. De la mejora gestión, continua. Sí. De la gestión que usted mismo desempeñaba hasta hace poco tiempo en otro gobierno, pero del mismo partido. Entonces, lo que quiero esto decir, y es importante que la gente lo comprenda, es que cuando premiaron al PLD para proseguir en el poder, cuando lo premiaron con unas elecciones masivas, indubitables, con una mayoría de más de un 50%, lo que premiaron fue también la prosecución y profundización de políticas públicas que fuesen de beneficio para la población. En el caso suyo, lo que se revela es no solamente una consolidación de la política que habría en desarrollo, sino también saltos de calidad. Usted como dirigente, pues ahora trasladémonos a un aspecto. Quisiera decirle algo de este año, que también fue que el país fue reconocido en el Instituto Centroamericano de Administración Pública con sede en Costa Rica este mismo año por los avances que ha tenido en la administración pública y los aportes que está haciendo a Centroamérica. El presidente Medina recibió la información de parte de nuestro embajador y se sintió bastante regocijado y me decía, pero tenemos que hablar sobre eso porque eso es extraordinario que el país sea reconocido, no solamente por un país como Costa Rica, con 60 años aplicando la ley de función pública, pero igualmente el país fortalece sus vínculos internacionales porque el presidente Medina le dio continuidad aportando los recursos para la formación de técnicos nuestros por la Escuela Francesa de Administración Pública, que fue una iniciativa del presidente Fernández, pero que Medina la ha asumido y ha dado los aportes para que esto pueda continuar. De manera que yo quiero resaltar, que usted me quiere llevar ya a lo político, pero yo lo voy a entrar primero, es que son dos grandes líderes del PLD, o sea que han logrado complementarse y que hay un pensamiento estratégico común, aunque cada quien tenga matices en función del proceso, de las etapas, y hay que ver la madurez como actúan esos y la responsabilidad que actúan ambos líderes, manteniendo la armonía dentro del partido, no que no se opine diferente, no que no haya un momento determinado de distintos enfoques democráticos, pero son dos gente muy talentosa, dos gente muy responsable, que asumen su papel desde esa altura. Yo pienso que es una garantía en la República Dominicana para continuar este progreso. Usted que ha vivido estas experiencias y de lo que estamos hablando precisamente, se nos quiere introducir en la mente de los dominicanos la percepción de que la continuidad es mala, es negativa. Entonces, aquí tenemos un ejemplo que parece poner en duda eso que se transmite, lo están transmitiendo incluso gremios, empresarios, lo están transmitiendo medios de comunicación, en editoriales, lo están transmitiendo hacedores de opinión. Es mala la continuidad si tiene determinadas vicios, ciertamente, yo pienso pero debe ser positiva que cuando lo tiene. Los países que hoy reflejan mayor desarrollo, ha habido continuidad de políticas públicas, ha habido continuidad institucional, ha habido continuidad hasta de liderazgo, porque hay etapas de las sociedades que reclaman, diríamos, liderazgo con la suficiente fortaleza, la suficiente trascendencia, hasta el carisma para poder imprimir cambios, porque los cambios siempre generan resistencia. Así es. Ahora, si quien lo está llevando a cabo genera confianza, como son los grandes líderes, convencen, persuaden, los países avanzan.
por mi información, dentro del PLD, pues creo que todo el mundo sabe cómo se formó el PLD ideológicamente. Pero hay un caso que sí me llama la atención, que es Corea del Sur. ¿Cómo los coreanos de Corea del Sur, que es un país que se ha transformado, que hace unos 40, 50 años era un país del tercer mundo y hoy se coloca en el nivel de varios indicadores, los países más desarrollados? Por ejemplo, es el país número 1 en el uso intensivo de la tecnología de la información y la comunicación, por encima de Estados Unidos, por encima de Alemania, por encima de Francia. Y ellos siempre que conversamos, con lo cual tengo vínculos, insisten en el liderazgo. O sea, cómo el liderazgo generado en esos países logró, en los países asiáticos, logró trascender. Porque la democracia plena es un fruto del desarrollo. Pero cuando los liderazgos realmente se someten a las reglas del juego, usted lo decía ahorita, la premiación, que el pueblo decida sobre quiénes son sus autoridades. El mérito. Nadie puede estar por encima de los pueblos. El soberano es el pueblo. Y cada sociedad tiene sus factores históricos, culturales, y cuando usted se enfoca en esa idiosincrasia, los países puedan avanzar. Ya lo decía Montesquieu, el espíritu de las leyes. Hay que tener en cuenta hasta el clima de los países, cuál es su historia, cuáles son su gente, cuáles han sido los factores culturales. Y obviamente que todo eso debe incidir, porque no podemos actuar mecánicamente. Bueno, ahí está el honorable embajador de Corea, que actualmente nos está instalando en el país, por una inversión de $1 millón, un centro para la formación del personal que trabaja en el libre acceso a la información. Ya. Van a formar los técnicos nuestros en esa materia, pero también van a instalar un centro informático para reducir la brecha digital. Y esto está ya muy avanzado. Sí. Estos fueron de los encuentros cuando vinieron los técnicos coreanos al país para discutir con ellos las modalidades. Ahora van a ir 3 técnicos dominicanos a Seúl para entrenarse con ellos en esos campos de administrar los centros de información, de acceso a información. De tal manera que hay que enfocarse en el contexto, ver cómo otros países avanzaron, pero como referencia. Pero en cada contexto usted tiene su propia posibilidad, sus propios recursos y sus propios enfoques. Sí creo en la legalidad, en la institucionalidad, en la legitimidad, en las instituciones, en el pueblo, la sociedad, los ciudadanos son los principales protagonistas, pero realmente no podemos a veces como desconocer esa realidad y los resultados que se han tenido en los últimos años, desde el 96 en República Dominicana. Creo que son 2 países diferentes, antes de y después, desde el punto de vista institucional, del punto de vista de todas estas exigencias de un mundo globalizado, porque tuvimos al frente del Estado, primeramente Leonel Fernández, que creo que nadie puede discutirle su formación, su visión, su competencia, sus capacidades, y portador de una visión programática. Trabajó en base a un plan, a un programa. No es igual el programa desarrollado que yo por Roosevelt en la década de los 30, que luego que salió Kennedy posteriormente o el que salió Bill Clinton. O sea, cada etapa le va generando un liderazgo que se corresponde. Aunque provenga el mismo partido. Aunque sea el mismo partido, porque hay distintas etapas sociales. Sí. Es más, si usted agarra a un líder en un momento determinado y lo coloca 20 años después, no será el mismo actuando en otro contexto. Claro. O sea, porque hay necesidades que hay que asimilarla. Cuando vemos esta capital, por ejemplo, cómo se ha transformado. Esta es una capital. En América Latina no tiene que mirar a ninguna capital. Ni siquiera, o sea, usted nota, 2 o 3 más le sobresalen, pero compárela con varios países. Una gran metrópoli. Esta es una gran metrópoli. Entonces, eso es necesario. Un país donde parte de sus ingresos es el turismo. Entonces hay todo un sistema de percepción, de seguridad, de confianza que eso genera y le obliga a invertir en áreas determinadas. El caso de la universidad, el caso de los centros de salud, es decir, que es el caso de las escuelas. Realmente yo creo que hemos tenido la suerte de contar con el liderazgo del presidente Fernández y actualmente el presidente Medina como una forma de continuidad y de complementación en este proceso de modernización de la República Dominicana. Nosotros agradecemos a don Ramón Ventura Camejo esta comparecencia, que por cierto pone las cosas en su lugar, señor.
porque una de las cuestiones que la opinión pública está bombardeada ahora mismo por muchas formas de distorsión, de interés. Es natural. Lo ha propiciado el propio PLD en el poder, que haya plena libertad para expresarse de la manera, pero el Estado tiene también que crear mecanismos de defensa. Por eso le solicitamos a usted que comunicara la importancia que tiene la continuidad. Lo que critican algunos medios, de los más autorizados, hasta en fórmulas editoriales, porque es que estos son tiempos donde llegó la hora de los hornos. Como decía Martí, hay que definirnos todo. Vamos a ver quién pasa la prueba del horno, del fuego. Como diría la Revolución Cultural China en su momento, yo también de eso soy partidario, que florezcan 1000 flores y se abran 100 escuelas. Así es. Que compitan 100 escuelas. Y así es, así es. Y entonces el mejor desempeño, la mejor capacidad, el que genere más seguridad, pues esa es la escuela triunfadora. Muchas gracias. Bien. De seguro que lo vamos a tener otra vez por aquí, si estamos también. Sí. Termina también con buena noticia, porque recuerda la agenda. Celebrando otros años y pasando balance. Pasando balance. Si te aplican la continuidad. No, y recuerda la agenda para los que tienen de vista los detalles. Así es. Por si ejemplo, te la aplican, porque si no... Lo que ha dicho esto de premiar el mérito. En salud, en la gestión hospitalaria es un logro importante. Vamos a seguir hablando. La inversión de educación. Es sorprendente lo que ha acontecido y cómo se ha consolidado y cómo se ha mejor definido en este último año. Porque es así. Las cosas no pueden quedarse estáticas, tienen que ir evolucionando. Así es. Muchas gracias. Gracias a usted, ministro. Bueno, nosotros regresaremos mañana con 2 balances más. El del ministro de Agricultura, haya habido un cambio trascendente, lo que está pasando ahí es una revolución. Y también con el director general de minería, para hablar de minería. Pero hoy se nos agotó el tiempo. Hay que darle paso a Lalo y más luego a nuestra sección cultural. Nosotros regresamos mañana.